Hola muchachos, muy buenas tardes. Bueno, pues el día de hoy vamos a repasar el verbo to be en presente y el presente simple, pero vamos a hacer énfasis en la forma interrogativa. Ustedes en su nivel anterior tuvieron que ver primero el verbo to be en todas sus tres formas, afirmativo, negativo e interrogativo, y luego el presente simple, afirmativo, negativo e interrogativo. Y ahora los vamos a ver así como que al mismo tiempo. Entonces vamos a recordar básicamente que el verbo to be en presente siempre nos lo ponen al inicio en cualquier curso de inglés, porque es una forma de conocer y de entender muy, muy básica la forma en que funciona la gramática en el idioma inglés. Por ejemplo, simplemente el nombre, to be, el verbo es to be, y entonces aquí aprendemos a que el to en inglés nos da el infinitivo del verbo, cuando en nuestro idioma español el infinitivo nos lo da la terminación ar, er, ir, y es decir, no está conjugado, no está en ningún tiempo ni en ninguna persona. Ahora, para que yo conjugue el verbo to be, pues va a cambiar totalmente su estructura, o sea, de be cambia a am, is y are, palabras que pues no se parecen entre sí. Y tengo que aprenderme que algunas personas van con am, algunas van con are y algunas van con is, ¿sí? Tenemos que aprendernos las personas. Aquí los pronombres personales también los conocemos. Vienen siendo I, you, he, she, it, we, you y they. Y aquí también aprendimos que tenemos, por ejemplo, doble you en inglés. El primero es tú en singular y el segundo es ustedes. Hagan de cuenta que es en plural. También aprendemos que tenemos diferencia cuando estamos hablando de un él o ella, pero son cosas o animales. Para eso nosotros usamos it. Su traducción, chicos, hay que tener cuidado. No es eso. Se refiere a un animal o cosa, pero viene siendo él o ella. ¿Ok? Y bueno, así nosotros aprendimos que nos queda I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are y they are. ¿Ok? Y esto nos va a ayudar a conjugar el verbo ser o estar. Entonces queda yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, ustedes son, ellos son. ¿Sale? También toda la fila para estar. Para ser y para estar, ¿no? Entonces, la idea es que en inglés solo tengo un verbo para dos verbos en español. También nosotros aprendimos aquí que usamos contracciones. En nuestro idioma español no existen las contracciones. La contracción, como su nombre lo dice, es contraer. Hagan de cuenta que se aplasta el I con el am y entonces la A queda apachurrada y se vuelve una apóstrofe para que quede una sola palabra, I'm. En lugar de decir dos, I am, digo una, I'm. Lo mismo sucede con el you are. Hagan de cuenta que la A del are se vuelve esta apóstrofe y nos queda una sola palabra, your. El his es lo mismo. Tenemos el apóstrofe que se viene siendo la I, que se apachurró, y nos queda una sola palabra, his. Y así sucesivamente. She's, it's, we're, you're, they're. Sin embargo, nosotros con estas dos variantes ya tenemos la forma afirmativa, pero necesitamos un complemento para que precisamente este complemento le dé sentido real a nuestra oración, que es una oración verdadera, una oración real. De tal manera que nos puede quedar, por ejemplo, I am a student. Ya es una oración verdadera. O por ejemplo, we are in the classroom. We're in the classroom. La idea es que de acuerdo a nuestro complemento, nosotros vamos a ver cuándo el verbo se traduce como ser y cuándo significa estar. En este caso, es lógico que I am a student, I'm a student, es yo soy un estudiante, y aquí, we're in the classroom, nosotros estamos en el salón. ¿Sale? Muy bien. Ahora, esto es para hacer oraciones afirmativas. Pero, ¿qué es lo que va a pasar cuando queremos hacer formas interrogativas? En nuestro idioma español, para hacer la forma interrogativa, no tenemos que hacer más que darle la entonación de pregunta a nuestra oración. Es todo. En inglés no. En inglés sí tenemos que cambiar el orden de las palabras. De tal manera que toda esta fila que viene siendo el
el verbo to be, am, is, are, todos estos los vamos a pasar para acá, como nos dice la flechita. De tal manera que nos queda de esta forma, como me indica aquí esta flechita. Nosotros vamos a voltearlo y nos queda am I, are you, is he, is she, is it, are we, are you, are they, para que formemos la forma interrogativa. O se hace como está aquí, con la flechita esta, lo cambiamos el verbo to be al inicio, antes del pronombre, para que se vuelva interrogativo. Y de igual manera, esta parte es, digamos, la base, mi médula de mi oración, pero yo, para verdaderamente hacer una oración interrogativa, tendré que poner un complemento. Aquí es donde viene lo interesante. En la forma afirmativa, el complemento va aquí enfrente. Pero, ¿qué creen? Que en la forma interrogativa es más complicado. Vamos a ver el ejemplo siguiente. Nosotros, si ustedes observan, aquí ya tenemos el verbo to be primero y el sujeto antes, como lo teníamos en la diapositiva anterior. Nada más que aquí el sujeto ya no nada más fue el pronombre. Lo puedo cambiar el pronombre por el nombre. En lugar de poner you, pues pongo a lo mejor el nombre Carlos, ¿no? O más bien aquí en he. Si fuera is he, puedo poner is Carlos. Aquí are your parents, puedo usar your parents, por ejemplo, en lugar de they. Pero aquí lo interesante es que esta parte es lo que vimos en la diapositiva anterior. Viene siendo aquí el am I, are you, o sea que va primero el to be y luego el sujeto. Pero en las oraciones interrogativas, aparte de que enfrente le ponemos aquí nuestro complemento, en la parte de enfrente, antes, nosotros podemos complementar con una question word. De tal forma que nuestras preguntas se van a formar, hagan de cuenta que de 3 piezas. La pieza principal, pues es esta donde viene la forma interrogativa, ¿no? El be y la persona, en ese orden, para que sea pregunta. Pero dependiendo de lo que yo quiera preguntar, voy a ver si necesito ponerle una question word, como what. Puede que necesite ponerla, puede que no necesite ponerla, todo depende de lo que yo quiera preguntar. Y lo mismo sucede con el complemento. Puede que yo lo necesite poner o puede que no. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí dice, ¿Are you an only child? ¿Eres tu hijo único? No necesité para preguntar la question word, no me hizo falta. Entonces, solo tengo mi parte medular más complemento para enfrente. Después tenemos, ¿Are your parents from here? ¿Son tus padres de aquí? Igualmente, no necesité la question word, ¿vale? Siguiente ejemplo. ¿Is he married? ¿Él está casado? Aquí tampoco le necesité la question word. Sin embargo, vean las siguientes. Ahí sí ocupo la question word. Repito, depende de lo que yo quiera preguntar si la necesito o no. En este caso me queda, What is your favorite season? ¿Cuál es tu estación del año favorita? What is your favorite band? ¿Cuál es tu banda favorita? Entonces, primero, aquí sí necesité el what, y segundo, vean cómo estas 3 palabras, your favorite season o your favorite band, vienen siendo it, porque se refieren a una cosa, nada más que no le puse it porque si le pregunto hacia la persona no me va a entender. What is it? Pues no me ven, ¿de qué me hablas, no? Entonces yo sustituyo el pronombre con el nombre, o sea, describo bien ese it y ya me queda, ¿sale? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Que nosotros al analizar esta situación nos damos cuenta que tenemos 2 tipos de pregunta. Tenemos las information questions, que son las que van a usar nuestras question words, y es muy importante que la revisemos porque si yo veo que me está preguntando un qué, tengo que responder mi respuesta, answer, tengo que responderla con ese qué, tengo que dar la información que me piden, por eso se llaman information questions. Y ojo, la respuesta tiene que ser una oración afirmativa. ¿Por qué lo marco? Porque, por ejemplo, en la pregunta me van a decir, what is your favorite season? Y yo tengo que decir, it is
winter, por ejemplo, es invierno. Pero dije it is, aunque la pregunta use is it. Tengo que estarme acordando de que es primero el it en la afirmación y en la interrogación es primero el is. ¿Sale? Esas son las information questions. Ahora, vamos con la segunda clase de preguntas que podemos tener, las yes, no questions. Si las yes, no questions empiezan desde aquí, desde el verbo, es decir, no necesitaron nuestra question words, nosotros nuestra respuesta lógica pues es nada más de sí o no, por eso se llama yes, no question. Por ejemplo, are you an only child? ¿Eres tú hijo único? Pues mi respuesta obviamente va a ser sí, sí o sí, no, no hay de otra. Ya después del sí o el no, ya digo una oración o le sigo con otro tipo de información. La respuesta lógica inmediata es el sí o el no. Sin embargo, es muy importante visualizar que necesitamos respetar el auxiliar del que estemos tratando. Es decir, si me preguntan, ¿are you an only child? Yo no nada más voy a decir yes, sino que voy a decir yes, I am. Ojo, en la vida real yo puedo responder yes, o puedo responder yeah, o puedo responder ajá, o puedo responder hasta nada más moviendo la cabeza. ¿Me explico? Pero para que sea gramaticalmente correcta mi respuesta, digamos para un examen de inglés, tengo que respetar las reglas gramaticales. Entonces, por eso la respuesta correcta sería yes, I am. Y si es no, pues sería no, I'm not. ¿Sale? En el caso de que fuera he la persona, por ejemplo aquí, en lugar de are, que fuera is he an only child, pues como ahora estoy usando is, con ese respeto, yes he is, no he isn't. ¿Ok? Bien, esto es todo lo que deben de saber y recordar sobre la forma interrogativa del verbo to be. Y nos sirve de base para el presente simple. Vamos a continuar. Fíjense bien. Para el presente simple, nosotros aprendimos que ya podemos ocupar aquí con estas reglas todos los demás verbos. O sea, el verbo to be lo vemos aparte porque tiene sus reglas aparte. Solito se volvió afirmativo, solito se volvió interrogativo porque lo cambié de lugar. Pero el verbo to be es único. Él por sí mismo se puede volver negativo, interrogativo. Los demás verbos no. Entonces, los demás verbos, cuando yo quiero hablar de ellos en presente, es cuando estoy hablando del tema presente simple. Entonces, cuando yo esté hablando de cualquier otro verbo, en este caso puse de ejemplo el verbo jugar, play, lo que va a pasar es que el infinitivo de nuestro verbo es to play. Perdón mi escritura. La idea es que recuerden que para que esté en infinitivo tiene que tener el to. Y ya cuando lo conjugo, ya no cambia tanto como el verbo to be que cambió de be a am, is, are. Nada que ver, no se parecen entre sí estas palabras. En cambio, aquí es la misma. Nos quedaría igual revisar con cada pronombre cómo lo voy a colocar, pero también es más fácil. No cambia tanto como el verbo to be que tengo 3 variantes. Aquí nomás tengo 2. O lo pongo normal, es decir, su forma simple, o en las terceras personas le agrego S. Eso es todo lo que tengo que recordar. El verbo to be era am, is y are, y hagan de cuenta que el verbo play va a ser play o plays. San se acabó. Hay otros verbos que no van a ser tan sencillos, no nada más les pongo la S. Por ejemplo, el verbo study, pues va con Y, si se acuerdan, ¿no? Entonces, la Y se la cambio por I latina y ya le agrego la S. Esa es otra variante para como de ortografía, para la hora de seguir la regla del agregarle la S a las terceras personas. Y tenemos también otros casos, por ejemplo, cuando la última letra de mi verbo termina en un sonido muy parecido al de la S, pues a la hora que le agregue la S, pues ni se va a notar. Por ejemplo, imagínense que dijera, he watches, pues no se notan la S porque la Ch y la S no se entienden, no suenan correctas. De tal manera que en esos casos le voy a poner, en lugar de la pura S, le voy a poner la ES. ¿Ya le vale? Y así tenemos, por ejemplo, el caso
del verbo, no sé, se me ocurre dress. Dress es vestirse. Entonces ya termina en doble S, ni modo que le agregue otra S. Se va a ver muy, o sea, no, eso no se puede, ¿no? Entonces, aparte ni lo voy a poder pronunciar. Imagínense cómo me quedaría. Dresses. Pues no. Entonces, lo que hago es, en este caso, también ponerle la ES. Dresses. ¿Ok? Ahora, esto es muy importante, chicos. En resumen, la regla es que nosotros podamos poner nuestras terceras personas con la S o ES. Terceras personas. Las terceras personas son he, she e it, porque son la tercera persona de la que estoy hablando en un diálogo. La primera persona soy yo, que soy el que hablo. La segunda persona eres tú, que eres el que escuchas. Y la tercera es el él, ella o la cosa de la que estamos nosotros hablando. ¿Sí? Por eso se llaman terceras personas. Muy bien. Ahora, lo que nosotros tenemos que visualizar ahora es la forma interrogativa, que ese es lo que me interesa más el día de hoy. Si ustedes recuerdan el verbo to be, lo que hacíamos era cambiar el verbo, todos estos que eran los verbos, cambiarlos a la forma interrogativa era ponerlos antes de nuestro verbo. Entonces, aquí la idea es que no lo puedo hacer con el verbo play. Yo no puedo agarrar esto y cambiarlo hacia acá como lo hacía con el verbo to be. No se puede, solo el verbo to be lo puede hacer así, por eso lo vimos aparte. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es ponerle aquí enfrente algo. Si no puedo poner al verbo, algo le voy a poner. Ah, pues ahí es cuando necesitamos un ayudante que me ayude a hacer la forma interrogativa porque no le puedo hacer como con el verbo to be. Entonces, ¿cómo le hago? Ah, pues agarro mi ayudante, mi auxiliar. Mi auxiliar viene siendo justamente el que voy a poner aquí enfrente. El auxiliar para el presente simple es do, ¿sale? Entonces, este do, nosotros si se fijan, lo estamos poniendo aquí enfrente en lugar de que cambiemos el play para ese lugar, pues ese ocupa ese espacio, hagan de cuenta. Entonces, la idea es que nosotros justamente empecemos a visualizar que ese espacio lo ocupó el do y ya nosotros, pues, ni modo, dejamos el play en su lugar. Sin embargo, quiero enfatizar mucho esto, muchachos. Cuando yo esté usando un auxiliar, por ejemplo aquí do, todas llevan el do para poder tener lleno el espacio que decíamos de este lado, pues realmente este do no está ayudando en mucho. O sea, su trabajo que está haciendo es muy sencillo, nomás ponerse ahí enfrente. Entonces, lo que vamos a hacer es que cuando tengamos un auxiliar, un ayudante, al ayudante le mandamos toda la chamba, todo el trabajo. Entonces, decimos, bueno, en he, en she y en it llevaban ese el verbo. Pues mejor ahora le mandamos ese trabajo al auxiliar, porque de por sí no está haciendo mucho. ¿Sale? Entonces, si yo contrato un auxiliar, al auxiliar le echo toda la chamba y al jefe, que es el verbo, hagan de cuenta, lo dejamos normal. Entonces, así nos queda, does he play, does she play, does it play, y los demás quedan con do. Do I play, do you play, do we play, ¿sale? Y lo mismo, las oraciones afirmativas, pues nada más le ponemos un complemento para enfrente, como aquí lo marcamos, y ya es una oración completa. Pero, ¿qué creen? En las oraciones interrogativas no es tan sencillo. Aparte de este complemento, no va a ser lo único. Además del complemento, voy a tener que poder agregar aquí antes la question word, como lo veíamos en la diapositiva anterior. Vamos a revisar. Aquí lo tenemos. Fíjense muy bien. Aquí yo tengo el meollo del asunto, que es mi regla gramatical. Fíjense aquí, el auxiliar, el sujeto y el verbo, esto es la médula de mi pregunta. Y es igual que con el verbo to be.
Para enfrente, pues pongo un complemento si es que lo necesito y antes le pongo una question word si es que la necesito. Igualito que como en el verbo to be. Entonces ya es más fácil porque ya le entendimos en el verbo to be, entonces aquí aplicamos esa misma parte. Entonces, si no necesito aquí ninguna question word, pues así hago mi oración. Por ejemplo, do you have a car? Does your best friend live near here? Do you have any pets? ¿Sale y vale? En estas tres yo no necesité question word. Estas entonces no necesitaron question word. Las siguientes sí las necesitamos. Fíjense. What does your mother do? What do you do on weekends? ¿Qué hace tu mamá? ¿Qué haces tú los fines de semana? ¿Sí? Y entonces volvemos a lo que habíamos dicho. Si sí ocupó la question word, se van a llamar information questions. Y nuestra respuesta va a ser una oración afirmativa. Pero ojo, la afirmativa del presente simple. O sea, que tengo que recordar que en he, she, it llevan S. ¿Sale y vale? En la pregunta no llevan la S porque aquí está la S en el 2. Por ejemplo, aquí, what does your mother do? Entonces me tengo que acordar que ahora voy a poner con S. He works in a bank, por ejemplo. Ella trabaja en un banco. ¿Sí? Entonces, afirmativa, reglas de afirmativa. Después tenemos la otra variante. Cuando no llevan la question word, lo que va a pasar aquí es que tenemos las yes, no questions de nuevo. Y de igual forma, mis únicas dos respuestas posibles son con sí o con no. Por ejemplo, do you have a car? ¿Tienes un carro? ¿Sí o no? No hay de otra. Y de la misma forma que dijimos, tenemos que respetar en la respuesta el verbo auxiliar. Cuando es verbo to be en la pregunta, pues respeto con el verbo to be en la respuesta. En este caso ya cambiamos. Ya es do o dos mi auxiliar, entonces con ese respeto mi respuesta corta. Yes, I do. No, I don't. Y volvemos a insistir. En la vida real sí puedo decir el puro yes o el puro no, pero de forma correcta, de acuerdo a la gramática, tengo que respetar con el verbo auxiliar correspondiente. ¿Ok? Muy bien, chicos. Pues bueno, eso es todo lo que tenemos que recordar el día de hoy para poder continuar con nuestros siguientes ejercicios. Cualquier duda, estoy a sus órdenes y estoy al pendiente del WhatsApp o del Messenger. Que estén muy bien. Bye, bye.